Mi nombre es Mara Monroe y tenía 33 años la noche en que mi suegra intentó cobrarme renta por una casa que yo ya había pagado. Era el día 93 de mi matrimonio. Estábamos terminando de cenar en su casa al otro lado de la ciudad cuando Glenda deslizó un papel hacia mí sobre la mesa, alisándolo con 2 dedos como si estuviera presentando una factura. $1000, decía. Por mes. Hice el cálculo antes de sentir el insulto, porque así estoy construida. Pero la renta no fue la traición. La traición fue el préstamo que no sabía que existía, cuyo nombre estaba justo ahí junto al mío en una propiedad que pensé que era solo mía. ¿Quién soy? Debo contarte lo que hago porque explica todo lo que viene después. Soy analista de riesgos para una compañía de seguros regional en el centro de la ciudad. Todo mi trabajo consiste en encontrar la falla silenciosa en algo que parece estar bien. Una solicitud limpia con un número que no cuadra. Un reclamo que es honesto en cada línea excepto en la que importa. Las personas mienten con formas, y después de 11 años puedo ver la forma antes de poder probarla. Confío en 2 cosas en este mundo, el interés compuesto y un recibo. Eso no es un defecto de personalidad. Es como una mujer que pagó su propio camino a través de la escuela aprendió a dormir por las noches. Compré mi apartamento hace 4 años, sola, con $72,000 que había ahorrado depósito lento por depósito lento. Recuerdo la confirmación de la transferencia más claramente que mis propios votos matrimoniales. Cuando algo me perturba, no camino de un lado al otro y no llamo a una amiga. Abro una hoja de cálculo y alineo los números en una sola columna. A la derecha, justificados, hasta que la verdad se para en un borde recto que puedo leer. Me calma de la manera en que un himno calma a otras personas. Mi madre solía decir que nací con 40 años. No estaba equivocada. Así que cuando te digo que no vi lo que estaba pasando en mi propio matrimonio, entiende que no lo vi porque soy ingenua. No lo vi porque había decidido, solo una vez, dejar una parte de mi vida fuera del libro mayor. Me dije a mí misma que el amor no necesitaba una auditoría. Debería haber manejado mi matrimonio como uno de mis expedientes. No lo hice. Y ese es el único error en esta historia que realmente fue mío. Wade Monroe. Wade Monroe era fácil de una manera en que yo no lo era. Vendía equipo médico a clínicas, hablaba con los extraños como si fueran viejos amigos, y nunca una sola vez revisó un saldo bancario frente a mí. Nos conocimos en la barbacoa de un colega y nos casamos 14 meses después en un juzgado con 11 invitados. Me gustaba que se riera de mis chistes secos sobre amortización. Me gustaba que no pareciera querer nada de mí. Después de la boda, se mudó a mi apartamento porque tenía sentido. Yo era la dueña. La hipoteca era pequeña y su contrato de arrendamiento era mes a mes. Quiero ser precisa sobre la geografía porque importa después. Vivíamos en mi apartamento de 2 habitaciones en la calle Carlyle. Su madre, Glenda, vivía al otro lado de la ciudad en la vieja casa en Fenmore, la que había guardado durante 40 años. No estábamos bajo el mismo techo con ella. Esa distancia se sentía como una misericordia en ese momento. Wade era, por su propia alegre admisión, malo con el dinero. Su madre manejaba sus impuestos, su seguro, hasta su pago del coche. Y lo decía como si fuera encantador en lugar de extraño. Lo noté. Noto todo. Pero un hombre que deja que su madre haga su papeleo no se leía para mí como un hombre que pondría el nombre de un extraño en mi puerta principal. La primera señal. La primera señal real llegó 3 semanas después, cuando llegué a casa del trabajo y las luces ya estaban encendidas. No le había dado la llave a nadie. Glenda estaba de pie en mi cocina, reorganizando mis gabinetes, con un llavero de latón descansando en el mostrador junto a su bolso, tintineando suavemente cuando se movía. Me sonrió como si yo fuera la visita. «Ahí estás», dijo. Glenda tenía una manera de apoderarse de una habitación sin levantar la voz. Para el final del primer mes, tenía un sistema. Venía los martes, se dejaba entrar con esa llave de latón que Wade le había hecho sin preguntarme, y ordenaba. Movió mis buenos cuchillos a un cajón que prefería. Reemplazó mi jabón para platos con la marca que ella usaba. Dejaba el olor de su crema de manos de lavanda en cada superficie que tocaba. Una película dulce y polvorienta que se aferraba al mostrador, al correo, al mango de mi propio refrigerador. Llegaba a casa y sabía que ella había estado ahí antes de ver una sola cosa fuera de lugar. Solo con respirar. Llamaba a mis muebles las cosas de la familia. La silla de mi abuela se convirtió en esa silla que tenemos. Era pequeño y constante, y era el tipo de cosa que suena mezquina cuando lo dices en voz alta. Por eso funciona. No luché contra ella por los cuchillos. Quiero ser honesta sobre eso porque sé cómo se ve. No cedí porque le tuviera miedo. Cedí porque estaba observando. Una buena analista no discute con la primera anomalía. La registra y espera la segunda. Así que registré la llave y la crema y la manera en que llamaba mis cosas nuestras, y esperé.
Un martes pasó el pulgar por el borde de mi mostrador y preguntó con la voz más ligera posible, como si preguntara sobre el tiempo. ¿A nombre de quién está exactamente el apartamento? Le dije que al mío. Sonrió y dijo, ya veremos. Todavía no sabía que ya tenía su respuesta. El domingo. El papeleo llegó un domingo. El día 21 del matrimonio. Wade extendió una carpeta sobre la mesa de la cocina con la facilidad practicada de un hombre que claramente había sido entrenado y deslizó un bolígrafo hacia mí. Planificación patrimonial, dijo, de la manera en que dirías compras. El abogado de su madre lo había recomendado. Explicó que deberíamos añadirme a la escritura para que si algo le pasara a él alguna vez, yo estaría protegida. Una quietud profesional y plana. La quietud que tengo cuando un pequeño reclamo de repente me muestra que no es pequeño en absoluto. Había encontrado mi anomalía. Ahora tenía que encontrar a dónde iba el agua. La prueba. Le di a Wade una oportunidad de decirme la verdad, enmarcada con tanta suavidad que nunca sabría que era una prueba. En el desayuno mencioné, ligero como cualquier cosa, que había estado ordenando nuestras cuentas y noté una transferencia recurrente. ¿Sabía el qué era? No levantó los ojos de su teléfono. Cargos bancarios probablemente. O esa cosa vieja que configuré hace siglos. Lo revisaré. No lo revisaría. Lo sabía de la misma manera en que sé que un reclamo va a ser denegado. Pero fue su respuesta, esa cosa vieja que configuré, lo que se me quedó grabado. Porque las transferencias habían comenzado después de la boda. No hace siglos. Y un hombre que dice la verdad no recurre a hace siglos sobre algo que tiene 3 meses. Mientras se duchaba, el recuerdo finalmente surgió. El que había archivado y no examinado. El domingo que firmé la cesión, la carpeta era gruesa. Más gruesa que una sola escritura. Había pasado páginas rápidamente para mí, hablando todo el tiempo, señalando dónde firmar con esa mano cálida en mi brazo. Un bloqueo de tasa. Lo había llamado el resto. Papeleo de refinanciamiento rutinario para bajar la tasa de nuestra hipoteca. Nada que necesitara leer. Había firmado donde él señalaba porque confiaba en la parte de mi vida que me había prometido no auditar. Por primera vez me sentí genuinamente enferma. No del todavía. De mí misma. Por la única columna que me había negado a mantener. Luego pasó la enfermedad de la manera en que pasa, y la analista regresó. Había estado tratando mi matrimonio como la excepción a mis propias reglas. Eso terminó en la mesa de la cocina esa mañana. Fui al trabajo, me senté en mi escritorio y empecé a ejecutar a mi esposo como un expediente. El inventario. Glenda escaló antes de que yo pudiera terminar. Ese martes llegué a casa temprano y su coche ya estaba en mi lugar. Adentro, estaba moviéndose por mi apartamento con un bloc de notas, haciendo inventario. Escribiendo cosas realmente, habitación por habitación, de la manera en que catalogarías un patrimonio. La buena silla. El juego de comedor. Las cosas de la familia, murmuraba, sin siquiera sobresaltarse al verme. En la mesa de entrada estaba ese llavero de latón, y junto a él mi correo extendido en abanico y claramente leído. Los sobres llevaban el tenue lavanda de sus manos. No había abierto nada, pero lo había manejado todo. Solo asegurándonos de saber lo que hay aquí, dijo. ¿Para el seguro? Casi me reí. Yo hago seguros. No hay ninguna póliza que necesite un inventario tomado por mi suegra en mi sala de estar mientras estoy en el trabajo. No estaba protegiendo las cosas. Las estaba reclamando en voz alta frente al único testigo que contaba. A mí. Quiero pausar la historia aquí porque esta es la parte que necesito que escuchen. Si una persona guarda una llave de tu casa y trata tu nombre como una sugerencia, eso no es cercanía. Es una reclamación que se está haciendo calladamente, un martes a la vez, hasta el día en que te entregan una factura por vivir en tu propia vida. Escribe lo que es tuyo mientras todavía está tranquilo. Encuentra la escritura. Encuentra los números de cuenta. Ponlos en algún lugar que solo tú puedas alcanzar. Esa noche no cambié nada y no dije nada. Pero empecé a construir el expediente en serio. Glenda me había dado mi siguiente hilo sin darse cuenta. Inventario de seguro. Alguien en esta familia estaba muy interesado en lo que valía mi apartamento. Los registros. A la mañana siguiente en mi escritorio hice lo que debería haber hecho antes de decir si acepto. Ejecuté la propiedad de la manera en que ejecutaría cualquier activo en mi escritorio. Primero, mis propios registros. Saqué la confirmación de transferencia de los 72.000, el pago inicial, rastreado limpiamente desde mi cuenta de corretaje personal. Dinero que había ganado y ahorrado años antes de conocer a Wade Monroe. Ese papel era oro, y lo sabía. La propiedad separada deja un rastro si mantienes el rastro, y yo había mantenido el mío. Luego saqué lo que podía encontrar sobre el apartamento en sí. La mayoría de la gente piensa que un hogar es algo privado. No lo es. Una escritura es un registro público.
Un gravamen es un registro público. Solicité los documentos registrados para mi dirección. Pagué la pequeña tarifa y esperé 2 días que se sintieron como 2 semanas. Mientras esperaba, noté que un nombre que no conocía aparecía en el historial de nuestra cuenta. Un administrador de préstamos, el tipo que maneja segundas hipotecas y líneas de crédito sobre el capital de la vivienda. No mi prestamista. No la empresa que tenía mi pequeña primera hipoteca. Un segundo administrador adjunto de alguna manera a mi dirección con el que nunca había hecho negocios conscientemente. Estoy entrenada para no saltar conclusiones. Lo registré y esperé los documentos. Pero ya sentía la forma de ello formándose, de la manera en que siento que un reclamo pasa de honesto a fraudulento. No de golpe, sino en un apretamiento lento, como un nudo que te das cuenta demasiado tarde que alguien ató detrás de tu espalda. Las transferencias. El bloqueo de tasa. La gruesa carpeta. El inventario de Glenda. Un administrador que yo nunca había elegido en una propiedad que había comprado sola. Todavía no tenía el documento en la mano, pero sabía lo que estaba a punto de encontrar. Y sabía que iba a ser peor que la renta. La familia se mueve. La familia llegó a mí antes que los registros. Comenzó con un mensaje de texto de una prima de Wade que había conocido exactamente una vez en el juzgado. Espero que te estés adaptando bien. Recuerda, la familia cuida de la familia. No seas extraña con tu propia gente. 1 hora después, una tía que nunca había conocido le dio me gusta a una foto antigua mía y dejó un comentario sobre aprender a compartir. Para la tarde, entendí. Tessa había estado trabajando. Había llegado a la familia primero. De la manera en que una persona envenena un pozo antes de que llegue sediento. La historia que estaba contando era simple y efectiva. Mara es fría. Mara es calculadora. A Mara le importa más el dinero que la familia. Casi fue gracioso, la precisión de ello, porque la persona difundiendo esa historia era la que más tenía que esconder. Pronto aprendería que Tessa le debía dinero a la familia. Dinero real. Dinero que no quería que yo, la mujer que lee libros de cuentas para ganarse la vida, fuera a buscar jamás. Así que me convirtió en el peligro antes de que pudiera convertirme en la amenaza. Aquí está lo que esa semana me enseñó sobre el aislamiento. Soy buena estando sola. Construí toda una vida sin necesitar un coro. Pero hay una soledad particular en ver a una familia cerrarse en tu contra en tiempo real, en tu propio teléfono, en comentarios y me gustas y pequeños cuchillos gentiles, mientras te sientas en el apartamento que pagaste, acusada de ser la egoísta. No me defendí. Me había defendido toda mi vida y nunca cambió un veredicto ya escrito. Así que dejé de explicar. Me quedé en silencio y fui al sitio web del registrador del condado una vez más. Esta vez los registros estaban listos. ¿El sobre? Antes de que pudiera abrirlos, un sobre diferente casi abrió todo por mí. Llegó un jueves por correo, dirigido a mi apartamento. El remitente llevaba el nombre de ese segundo administrador, el que había marcado pero nunca elegido. Era grueso. Oficial. El tipo de sobre con ventana que contiene un estado de cuenta, no un folleto. Lo tuve en la mano tal vez 10 segundos. Luego Wade estaba ahí, moviéndose más rápido de lo que nunca le había visto moverse por nada, sacándolo de mis dedos con un despreocupado. Oh, esa es solo basura del refinanciamiento. Llevo tiempo queriendo cancelar estas. Lo tenía en el bolsillo trasero antes de que terminara de darme vuelta. Lo dejé tomar. Quiero ser clara en que lo dejé a propósito. Porque una persona que arrebata un sobre tan rápido te está diciendo exactamente lo mucho que importa. Y prefería saber eso que ganar el sobre. Wade nunca se había movido así por una llamada de su propia madre. Nunca se había movido así para ayudarme a subir las compras por las escaleras. Pero por un estado de cuenta de un administrador de préstamos que se suponía no debía existir para mí, se movió como si la casa estuviera en llamas. Esa noche fue extra amable. Cocinó. Me masajeó los hombros y preguntó sobre mi día y ni una sola vez mencionó el correo. La amabilidad así también es un recibo, si sabes cómo leerlo. Me dijo que el sobre había dicho algo que no podía dejarme ver. El estado de cuenta. Así que a la mañana siguiente, dejé de esperar que el correo lo traicionara. Fui a la fuente que no ama a nadie y no puede ser encantada. Saqué los documentos registrados de mi propio hogar. El estado de cuenta llegó de todas formas, de la manera en que suele hacerlo la verdad, de lado y en el peor momento posible para la persona que la esconde. Glenda, de todas las personas, lo entregó. Había estado en mi apartamento en su martes habitual, clasificando mi correo en pilas que no tenía ningún derecho de clasificar, y con la prisa de irse cuando llegué a casa temprano de nuevo, dejó un sobre en la mesa de entrada, medio metido bajo una revista. Era del segundo administrador. Estaba dirigido a los 2 nombres. Wade Monroe y Mara Monroe, en mi dirección. Debe haber asumido que ya estaba manejado. No lo estaba. Esperé hasta que se fue. Hasta que el lavanda se había desvanecido de la habitación.
Y luego me senté en mi propia mesa de cocina y abrí lo que me habían ocultado durante 3 meses. Era un estado de cuenta de una línea de crédito sobre el capital de la vivienda, un ELOC, garantizado por mi apartamento en la calle Carlyle, abierto en ambos nombres. Había un límite de crédito. Había un saldo. Y había algo mucho peor que ambos, un historial de disposiciones. Una lista, línea por línea, del dinero que había sido sacado del capital de mi hogar desde poco después de la boda. Lo leí de la manera en que leo todo. En una sola columna recta, las cifras alineándose en una forma que no podía dejar de ver. Alguien había estado sangrando el valor de mi apartamento en retiros regulares durante meses, y mi nombre estaba en ello. Mi firma en algún lugar de esa gruesa carpeta del domingo había abierto una puerta a los $72.000 de capital que había construido sola. Y alguien había estado caminando por ella desde entonces. No lloré. No llamé a nadie. Me quedé muy quieta y miré un préstamo que nunca había acordado tomar contra un hogar que yo misma había pagado. Y entendí que la renta nunca había sido el punto. La renta era la distracción. Esto era el robo. La decisión. Hay una versión de mí que esa noche entró al dormitorio y le tiró el estado de cuenta a Wade en la cara. La sentí en el pecho queriendo salir. No la dejé salir. Y esa contención es la única razón por la que te estoy contando una victoria en lugar de una historia triste. He aquí por qué. En el momento en que confrontas, te conviertes en un problema que pueden manejar. Se disculpan o se enojan o lloran. Y de cualquier manera, aprenden lo que sabes y empiezan a esconderlo mejor. Un historial de disposiciones es una cosa hermosa precisamente porque la persona que lo hizo no sabe que lo tienes. Así que hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Me fui a la cama junto al hombre que había hipotecado mi casa a mis espaldas y dije buenas noches y no quise decir nada con eso. La imagen completa. A la mañana siguiente estaba calmada. Más calmada de lo que tenía ningún derecho a estar. Tenía un documento ahora. Uno real. El tipo concreto que no cambia su historia bajo presión. Pero un estado de cuenta no es un caso. Un estado de cuenta te dice que existe un préstamo. No te dice quién firmó qué, cuándo, ni a dónde fue el dinero. Necesitaba el historial de la escritura para ver exactamente cuándo y cómo mi nombre había sido convertido en la garantía de otra persona. Y necesitaba rastrear las disposiciones dólar por dólar hasta donde hubieran ido. Soy analista de riesgos. Rastrear dinero no es una habilidad especial que tuve que aprender para esto. Es martes. Así que hice un plan, tranquilo y completo, de la manera en que planeo todo. Construiría la imagen completa antes de que alguien supiera que estaba mirando. Y luego decidiría, con todos los hechos en su columna, exactamente lo que iba a hacer. Los registros del condado contaron la historia que me había negado a leer un domingo en primavera. Había 2 documentos registrados contra mi hogar que no había entendido en ese momento, y verlos en orden me heló el estómago. El primero, registrado 21 días después de mi boda, una escritura de cesión añadiendo a Wade Monroe como copropietario. Mi firma, clara como el día. La planificación patrimonial. La protección. El segundo, registrado. 19 días después de eso, una escritura de fideicomiso que garantizaba una línea de crédito sobre el capital de la vivienda contra la propiedad en ambos nombres. Y ahí de nuevo estaba mi firma en un préstamo del que no tenía ningún recuerdo de haber acordado. Luego regresó todo. Como un reclamo denegado a veces se resuelve en el instante en que dejas de mirarlo directamente. La carpeta gruesa. El bloqueo de tasa. Firma aquí. Firma aquí. Firma aquí. Su mano cálida en mi brazo. Su voz cubriendo el silencio para que no me detuviera a leer. No me había robado el hogar de un solo movimiento. Eso es lo que pasa con personas como Wade, entrenados por personas como Glenda. Son demasiado cuidadosos para un solo movimiento. Lo había hecho en 2. Primero, me convirtió en copropietaria en lugar de la única propietaria, para que mi nombre solitario se convirtiera en uno compartido. Luego, con mi nombre ahora junto al suyo en la escritura, abrió una línea de crédito contra el capital. Capital que era mío, cada dólar de él, rastreable a los 72.000 que había ahorrado sola. Y yo había sostenido el bolígrafo para ambos. El rastro del dinero. Ahora rastreé el dinero. Y rastrear el dinero es donde soy más peligrosa, porque soy paciente y soy minuciosa y no me canso. Tenía el historial de disposiciones del ELOC. Tenía nuestra cuenta conjunta. Tenía el hábito de Wade de dejar su aplicación bancaria abierta en el mostrador de la cocina, porque un hombre que deja que su madre haga sus impuestos no piensa en cerrar sesión frente a su esposa. Seguí cada disposición de la línea de crédito hasta donde había ido. Y la imagen que se ensambló en mi columna justificada a la derecha era más fea de lo que me había permitido imaginar. Una gran parte del dinero había ido directamente a un administrador de hipoteca. No el mío. El de Glenda. Las disposiciones del capital de mi hogar estaban pagando calladamente los pagos de la casa en Fenmore.
El resto había ido a saldar saldos en 2 tarjetas de crédito que nunca había visto a nombre solo de Wade. Deuda que había traído a nuestro matrimonio y escondido detrás de esa risa fácil y esas manos cálidas. Así era la arquitectura. Mi esposo se había casado con una mujer que poseía su hogar completamente, en todo menos en la tecnicidad de una compra reciente. Se había añadido a sí mismo a su escritura bajo la cobertura del amor. Había pedido prestado contra su capital usando una firma que obtuvo mediante engaño. Y había usado mi dinero, mi pago inicial, mis años de ahorro lento, mis $72.000, para mantener la casa de su madre a flote y borrar sus propias deudas secretas. La renta nunca era sobre $1.000. La renta era Glenda probando si yo simplemente entregaría lo que era mío sin luchar, para que el resto pudiera continuar sin perturbaciones. Cerré el laptop. Tenía toda la forma ahora. La única pregunta que quedaba era la que me sorprendió. ¿Por qué estaba Glenda tan desesperada? La carta. Encontré la respuesta el martes siguiente. Y por un momento, casi me ablandó. Glenda había dejado su bolso en mi mostrador mientras corría a su coche por algo. Y en el bolsillo lateral, ni siquiera escondido, había una carta de su propio administrador de hipoteca. No revisé sus cosas. Estaba abierta encima y leí lo que estaba frente a mí, porque así soy yo. Era un aviso de incumplimiento. La casa en Fenmore, la casa en la que había vivido durante 40 años, la casa que era toda su identidad, el lugar al que su difunto esposo la había llevado y donde había criado a Wade, estaba meses atrasada. Un mal refinanciamiento de años atrás, el tipo sobre el que deniego reclamos todas las semanas, la había enterrado calladamente. Iba a perderla. Y la entendí entonces. De la manera en que entiendes a un animal asustado que muerde. La propiedad de la familia. El inventario. La renta. Las disposiciones del ELOC manteniéndola al corriente. Glenda no era codiciosa de la manera de caricatura que yo había querido que fuera. Estaba aterrorizada. Era una viuda de 63 años mirando la pérdida del único hogar que había conocido. Y en algún lugar de su mente, había decidido que mi apartamento, mi capital, mis ahorros eran un bote salvavidas al que la familia tenía derecho de subirse. Sentí algo por ella. Quiero que sepas que genuinamente lo hice, por aproximadamente 1 hora. Y luego pensé en el historial de disposiciones y en la sonrisa que me dio cuando empujó esa renta por la mesa y en los primos que había dejado que Tessa pusiera en mi contra. Entendí su miedo completamente. Solo que no iba a pagarlo con mi puerta principal. La simpatía no es una rendición. Puedes afligirte por alguien y aún así negarte a ahogarte para que ellos puedan flotar. La abogada. Llevé todo a una abogada. Su nombre era Karen Espacito y había pasado 20 años desenredando exactamente este tipo de nudo familiar. Me senté frente a ella con mi carpeta, la confirmación de transferencia, las escrituras registradas, el estado de cuenta del ELOC, el historial de disposiciones, el rastro que había construido, todo dispuesto en orden. Y observé cómo su cara cambiaba mientras pasaba las páginas. No me prometió la luna. La respeté por eso. La ley no es una cláusula mágica que encaja a las malas personas en su lugar. Quien te diga lo contrario te está vendiendo algo. Pero me explicó lo que realmente tenía. Los $72.000 del pago inicial eran rastreables a mis fondos separados prenupciales. Eso importaba enormemente porque establecía un interés documentado de propiedad separada que no simplemente desaparecía cuando firmé una cesión. La cesión podía ser impugnada, dijo. Pero la carta más fuerte era el ELOC. Una línea de crédito sobre el capital de la vivienda requiere el consentimiento informado y consciente de cada propietario que firma. Si mi firma había sido obtenida mediante falsas representaciones, enterrada en una pila que me dijeron era un bloqueo de tasa de rutina, su verdadera naturaleza ocultada, eso no era una tecnicidad. Era un problema serio para las personas que lo habían hecho y una palanca seria para mí. No le estás pidiendo a un juez que te tenga lástima, dijo Karen. Le estás entregando un rastro de papel y dejándole hacer aritmética. A los jueces les encanta la aritmética. Casi sonreí. Hablaba mi idioma. El camino no estaba garantizado, advirtió, y no sería rápido si ellos elegían pelear. Pero el costo de pelear conmigo con lo que yo estaba sosteniendo era mucho mayor para ellos que el costo de devolverme lo que era mío. Así que dijo, ¿quieres pelear o quieres ganar? Quería ganar. Lo que significaba que pasé las siguientes 2 semanas haciendo el trabajo sin glamour que gana. La gente imagina la venganza como un único momento dramático. No lo es. Es una carpeta ensamblada lentamente en las horas tranquilas después de que un esposo se queda dormido. Reuní todo y saqué copias de todo, y saqué copias de las copias, almacenadas donde ninguna visita de martes pudiera alcanzarlas. La cesión registrada. La escritura de fideicomiso registrada. El estado de cuenta del ELOC con su historial de disposiciones. El rastro que mostraba el dinero fluyendo al administrador de Glenda y a las tarjetas ocultas de Wade. Y en el centro de todo,
mi ancla, el documento que había archivado el mismo domingo que había firmado mi certeza. La confirmación de transferencia de $72.000, fechada 4 años antes de conocer a Wade Monroe, demostrando que el apartamento fue construido con mi dinero y solo el mío. Lo alineé todo de la manera en que alineo todo, en una sola columna justificada a la derecha, cada cifra cuadrada contra la siguiente, hasta que toda la traición se paró en un borde limpio que podía leer de un vistazo. Era casi hermoso de la manera en que un caso cerrado es hermoso. Cada reclamo encontró su prueba. Cada mentira encontró su fecha. Lo imprimí. Lo puse en una carpeta lisa, el tipo que llevo al trabajo, y la puse en el estante superior de mi propio armario, en mi propio apartamento, detrás de las cosas que solo yo tocaba. Luego hice una cosa más. Llamé a Karen y le dije que estaba lista para presentar. Preguntó si estaba segura, porque una vez que la petición entrara, ya no habría más silencio. No ha habido silencio en un tiempo, dije. Solo ellos pensaban que lo había. La carpeta estaba cargada. Todo lo que necesitaba era una habitación en la que abrirse. La presión. Me dieron la habitación ellos mismos. La presión llegó primero. Wade había comenzado a sentir la caída de temperatura en el apartamento, aunque no podía nombrarlo. Empezó a hacer pequeñas preguntas de prueba. ¿Estaba bien? ¿Era el trabajo estresante? ¿Había hablado con alguien últimamente? Un hombre sin nada que esconder no audita las amistades de su esposa. No le di nada. Había pasado 3 meses perfeccionando una calma plana, agradable, y la llevaba como un abrigo. Estoy bien, decía. Solo ocupada. Mientras tanto, Glenda, sintiendo que el plan familiar se estancaba, se movió a cobrar. Llamó un domingo por la tarde, su voz toda cálida autoridad, y me recordó que la renta del primer mes ya era debida. $1.000. Sugirió que podía simplemente transferirlo a la cuenta familiar, y me dio la misma cadena de dígitos que yo ya había rastreado. La cuenta que alimentaba el ELOC. La cuenta que alimentaba su propia hipoteca. Me había entregado, sin que se lo pidiera, una pieza más de evidencia sin siquiera saberlo. Por supuesto, dije, dulce como cualquier cosa. Sentémonos todos y hagámoslo oficial. Tú, Wade, Tessa, yo. Me gustaría hacer esto correctamente. Estaba encantada. Sugirió su casa ese domingo. Quería testigos de mi rendición. Tendría testigos de algo completamente distinto. Después de colgar, me senté con mi carpeta en el regazo y sentí la extraña calma constante de una mujer que finalmente ha dejado de sorprenderse. Quería $1.000. Pensaba que estaba convocando una reunión para cobrar renta. Estaba convocando una reunión para escuchar la verdad frente a cada persona que había reclutado para acorralarme. Le envié a Karen un solo mensaje. Está fijado. El domingo. Luego equilibré la columna una última vez y me fui a la cama y dormí mejor que en semanas. El divorcio. Había una cosa más por hacer antes del domingo, y la hice el viernes con Karen en su oficina. Presenté el divorcio. Quiero ser honesta sobre cómo se sintió eso, porque no esperaba el peso. No lo presenté con ira. Lo presenté de la manera en que finalmente cierras una cuenta que ha estado sobregirándose calladamente durante años, con una especie de duelo que también es alivio. La petición nombraba el apartamento como mi propiedad separada, rastreada a mis fondos prenupciales. Señalaba la cesión y el ELOC. Solicitaba que Wade fuera responsable de la deuda que había tomado contra mi capital y gastado en la hipoteca de su madre y sus propias tarjetas ocultas. Karen también registró un aviso sobre la propiedad para que nadie pudiera sacar silenciosamente otro dólar o venderla por debajo de mí mientras todo se desarrollaba. El grifo estaba cerrado. Entonces entendí completamente la cosa que me había perturbado desde la mesa de la cena. Porque Wade se había reído y dicho, ¿qué apartamento? No era crueldad. Era algo peor en cierto modo. En su mente y en la de su madre, nunca había habido un apartamento que fuera mío. Había una propiedad de la familia que se me había permitido ocupar y por la que ahora tenía que pagar. Habían reescrito la propiedad en sus cabezas mucho antes de reescribirla en papel. Yo no era una copropietaria a la que se le había hecho un mal. Para ellos, era una inquilina que finalmente había recibido su factura. El domingo corrijo el registro. No con mi voz. Nunca he ganado nada con mi voz. Lo corregiré con una carpeta, una escritura y un historial de disposiciones, en una columna tranquila y recta, frente a cada testigo que Glenda tan amablemente había reunido para mí. El domingo. El domingo llegó claro y frío. Manejé los 6 kilómetros hasta la casa en Fenmore con mi carpeta de trabajo lisa en el asiento del pasajero. Todos estaban ahí, dispuestos como un tribunal. Glenda en la cabecera de la mesa del comedor. Wade a su derecha. Tessa a su lado. Y para mi leve sorpresa, el hermano mayor de Glenda, Ray, un hombre retirado de cara roma y curtida, traído como testigo extra de mi esperada obediencia. Había café. Había un plato de galletas que nadie comería.
En la mesa de entrada, como siempre, estaba el llavero de latón, mi llave, en su propio platillo, como si viviera ahí. Glenda no perdió tiempo. Me hizo sentar, juntó las manos y abrió con la voz cálida, pública y razonable que usaba cuando quería que otros vieran lo generosa que estaba siendo. Nos alegra que estés siendo madura en esto, Mara dijo. La familia ayuda a la familia. La renta del primer mes, y luego configuraremos la transferencia automática, y todos podemos dejar de preocuparnos por ello. Miró a Ray mientras lo decía, actuando la equidad para la habitación. Tessa sintió junto, ansiosa, ya segura de cómo terminaría esto. Wade no podía del todo encontrar mis ojos. Sabía, aunque no supiera que algo estaba fuera de lugar en mi calma. Puse mi carpeta sobre la mesa. No la abrí todavía. La dejé ahí, lisa y cerrada mientras 4 personas la miraban a ella y a mí. Antes de pagarle nada a nadie, dije, con la voz uniforme como un balance, creo que todos deberíamos estar mirando los mismos números. Porque he estado haciendo algunas cuentas y odiaría que la familia tomara una decisión sin el panorama completo. Descansé la mano plana sobre la carpeta. ¿Puedo? Abrí la carpeta y dispuse las páginas una a una, cuadradas al borde de la mesa en el orden que contaba la historia por sí mismo. Esta es la escritura de mi apartamento, dije, cuando lo compré hace 4 años, sola. Siguiente página. Esta es la confirmación de transferencia de los $72.000 del pago inicial de mi cuenta personal, 2 años antes de conocer a Wade. Siguiente. Esta es una escritura de cesión firmada 3 semanas después de nuestro matrimonio, añadiendo a Wade como propietario. Planificación patrimonial, me dijeron. Deslicé la siguiente página al centro y observé a Wade quedarse quieto. Y esta es una línea de crédito sobre el capital de la vivienda garantizada contra mi apartamento, abierta en ambos nombres 19 días después de eso, con un historial de disposiciones. Puse la última página suavemente, de la manera en que pones algo pesado. Estos son los retiros. Toqué la columna. Esta columna es a dónde fue el dinero. La mayor parte a un administrador de hipoteca. Miré a Glenda. El tuyo. El resto a 2 tarjetas de crédito a nombre de Wade que yo no había visto hasta el mes pasado. La habitación había quedado en el tipo equivocado de silencio de nuevo. El silencio de la mesa de la cena, excepto que ahora era yo quien sostenía el silencio. La boca de Glenda se abrió. No la dejé entrar todavía. Así que cuando me dices que mi apartamento es propiedad de la familia, dije, mirándola tranquila, y que pagaré renta como el resto de ustedes. Dejé que la vieja línea aterrizara. Solo vuelvo a mi apartamento. Wade hizo un sonido, a mitad de una risa, el mismo reflejo de la cena. ¿Qué apartamento? Empezó, y me giré hacia él antes de que pudiera terminar. Y por primera vez esa tarde, dejé un poco de peso entrar en mi voz. No fuerte. Solo segura. Dije. El que tiene mi nombre en la escritura. El que ha estado financiando la hipoteca de tu madre durante 3 meses. El que pediste prestado contra con mi firma, que obtuviste mintiéndome sobre un bloqueo de tasa. Hice una pausa. Ese apartamento. Mío. La habitación se deshace. Fue entonces cuando la habitación se deshizo, y me senté en el centro de ella, perfectamente quieta. Glenda fue primera. La calidez cayó de su cara como una máscara cortada, y su voz trepó a algo que nunca había escuchado de ella. Después de todo lo que ha hecho esta familia por ti, dijo, levantándose, su silla raspando. Esa casa son 40 años de mi vida. ¿Tú tienes dinero? Podrías arreglar esto por todos nosotros. Y te sientas ahí con tu pequeña carpeta. Wade estaba ya hablando sobre ella, hablando conmigo, con Ray, con nadie. Se suponía que era temporal. Iba a devolverlo. Solo necesitaba tiempo. Mamá dijo que estaría bien. Y ahí estaba, todo derramándose de él. La deuda, el pánico, la manera en que había dejado que su madre apuntara su mano hacia la línea en la página. Tessa, sintiendo que el suelo cedía, intentó salvarse a sí misma de la manera en que había intentado arruinarme, yendo al ataque. Esto es exactamente lo que le dije a todos, dijo con voz aguda. Fría, calculadora. Probablemente lo planeó. Rastreé $15.000 hasta tu salón, Tessa, dije. Sin levantar la voz. Y se detuvo como si hubiera golpeado un vidrio. Dinero familiar de la cuenta conjunta. También podemos hablar de tus libros si quieres. Se sentó. No me había levantado. No había gritado. No había dicho una palabra cruel. Simplemente había dejado que cada uno de ellos detonara sobre la columna tranquila en la mesa mientras yo mantenía las manos juntas y la voz nivelada. Porque la cosa más poderosa en una habitación de personas que pierden el control es la única persona que no lo ha perdido. Y en el silencio después de que Tessa se dobló, fue Ray quien habló.
Había estado mirando las páginas, no las personas. Dejó su café y miró a su hermana, este hombre que había dicho casi nada toda la tarde, y su voz era áspera y final. Glenda dijo. La chica pagó por el lugar. Eso es todo. Y así, el único testigo que importaba había leído la misma columna que yo y había llegado al mismo total. La oferta. Dejé que las palabras de Rey se asentaran. Y luego les di lo único que había venido a dar. Una elección, declarada con claridad, sin calor en ella en absoluto. Aquí es donde estamos, dije. Ya presenté el divorcio. Hay un aviso registrado en la propiedad, así que nadie saca otro dólar de mi hogar. Tengo 2 opciones para el resto, y ustedes pueden elegir. Lo dispuse como los términos que era. Opción 1. Wade firma una cesión devolviendo el apartamento a mi nombre solo y refinancia el ELOC a su propio nombre, para que el prestamista me libere y el gravamen salga de mi título, ya que el dinero pagó sus deudas y la hipoteca de su madre, no las mías. Resolvemos calladamente. La familia guarda su privacidad. Hice una pausa. Opción 2. Dejamos que un juez mire la misma carpeta. El rastro. El pago inicial. La cesión. Y un préstamo sobre el capital de la vivienda abierto con una firma obtenida mediante falsas representaciones, enterrada en una pila que me dijeron era un bloqueo de tasa de rutina, cuya verdadera naturaleza fue ocultada, que a mi abogada le interesa mucho, y que los jueces, según tengo entendido, toman en serio. La opción 2 les cuesta a todos ustedes mucho más, y sucede en público. Cerré la carpeta. Tienen hasta que abra la oficina de mi abogada el lunes. Nadie discutió. Eso es lo que la gente nunca te dice sobre ganar con documentos en lugar de volumen. Cuando la aritmética es innegable, la pelea simplemente se detiene, de la manera en que un fuego se detiene cuando finalmente cortas el aire. Wade firmó en el transcurso de esa semana. Por supuesto que lo hizo. La opción 2 lo habría expuesto todo. Y un hombre que esconde deuda detrás de una risa no quiere que un juez la cuente en voz alta. Mientras recogía mis páginas, tomé el llavero de latón de su platillo junto a la puerta, el que Wade había hecho para su madre sin preguntarme, y lo puse frente a Glenda. Cambiaré las cerraduras el martes, dije. Ya no necesitarás esto. Luego manejé los 6 kilómetros de vuelta a mi apartamento. El mío. El final. Las cerraduras fueron cambiadas el martes por un hombre alegre que no tenía idea de que estaba cerrando un capítulo. La cesión fue registrada el viernes. Mi nombre parado solo en la escritura de nuevo, de la manera en que había estado durante 4 años antes de todo esto. Karen manejó el divorcio limpiamente con el rastro de papel que había construido. No había mucho que nadie pudiera contestar. Wade se llevó el ELOC, todo. Refinanciarlo a su propio nombre fue el precio del acuerdo, y hasta que el prestamista me liberó, el aviso que había registrado evitó que nadie sacara otro dólar y mantuvo el gravamen en su lugar. El dinero había ido a sus deudas y a las de su madre, y ni siquiera su propio abogado pudo argumentar lo contrario. Refinancié la primera hipoteca a mi nombre solo unos meses después a una tasa que yo misma negocié, sentada frente a un banquero que me trató exactamente como lo que soy, una mujer que conoce sus números. Glenda conservó su casa en Fenmore al final. No porque yo la rescatara y no porque nadie perdonara a nadie. Vendió el segundo coche, acogió a un inquilino y se fue poniendo al corriente a la manera lenta y difícil, de la manera en que el resto de nosotros lo hacemos. No sé si alguna vez entendió que el bote salvavidas al que intentó subirse era un hogar que otra mujer había construido depósito lento por depósito lento. No me quedé lo suficientemente cerca para averiguarlo. Tessa dejó de enviar mensajes. Los primos se callaron. Y lo primero que noté a la mañana siguiente de cambiar las cerraduras fue que mi apartamento ya no olía a lavanda. Solo a café y al tenue cedro de mi propio armario y silencio. Me senté en mi mesa de cocina, mi mesa, en mi hogar, y abrí mi laptop por hábito. Y por primera vez en meses, no tenía nada que rastrear. Así que equilibré una última columna, solo para sentirla cerrarse. Cada número era mío. Guarda los recibos de la vida que construiste. No porque esperes ser robada, sino porque las personas que verdaderamente te aman nunca necesitarán la prueba. Y las que no lo hacen siempre la exigirán. Esa es mi historia. 3 meses. Una cena. Y un préstamo con mi nombre que nunca acordé tomar. Si esto te recordó a verificar de quién es realmente el nombre en tu escritura, en tus cuentas, en tu hogar, tómalo como una señal y verifica esta semana. No algún día. Esta semana.